Bueno, el ensayo que yo decidí hacer tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, su conexión con las dictaduras latinoamericanas siempre y cómo la propuesta del salvataje siempre nos termina llevando hacia el hundimiento. En este caso decidí arrancar por cómo se creó el Fondo Monetario Internacional y cuáles son sus objetivos. El Fondo Monetario Internacional nace después de las conferencias de Bretton Woods, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El interés de crear el Fondo Monetario Internacional en el año 1944 fue el de generar préstamos a países en desarrollo o a países con problemas financieros. Cuenta actualmente con 189 miembros y ha prestado más de $1 billón a todos los países miembros y tiene actualmente más de 40 acuerdos vigentes. La propuesta del Fondo Monetario Nacional es brindar asesoramiento a los países para lograr estabilidad económica, evitar crisis financieras y mejorar el nivel de vida, pero como podemos ver en la mayoría de los países donde el fondo ha intervenido con sus préstamos, no se ha logrado una estabilidad cambiaria ni económica, mucho menos evitar crisis financieras y mejorar los niveles de vida, por lo cual los objetivos por los que se han creado el Fondo Monetario Internacional parecieran que nunca llegan a cumplirse y solo terminan dándole a los países que tienen que recurrir al Fondo Monetario Internacional crisis económicas terribles que derivan obviamente en crisis sociales muy importantes y que nunca terminan de fomentar el desarrollo de ese país, sino más bien hacerlo perder soberanía nacional porque los obligan a tomar las decisiones económicas que el fondo pauta para prestar ese dinero. Particularmente en nuestro país podemos ver, si hacemos una cronología, como si bien cuando se creó el Fondo Monetario Internacional enseguida vinieron a juntarse con el presidente Juan Domingo Perón, y como bien lo definió en aquel momento, no era más que un accesorio más del imperialismo, y decidió no formar parte del fondo ni tener ningún acuerdo con ellos. Pero vamos a empezar nuestra relación carnal con el Fondo Monetario Internacional en el año ya 1956, durante el gobierno de facto que derrocó a Perón, donde la Argentina comienza a formar parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando Perón ya se había negado a esto. La constante va a ser que durante todo el periodo anterior a la dictadura militar, los préstamos eran de corto plazo, destinados a salvar pequeñas crisis, pero vamos a ver cómo durante la época de la dictadura militar más sangrienta de nuestro país, que arrancó en 1976, el Fondo Monetario Internacional decide otorgar un préstamo que había sido negado al gobierno constitucional anterior derrocado y donde va a comenzar un periodo de valorización financiera. De hecho, es durante la época de la dictadura militar hasta la llegada del actual gobierno donde el país más crece en deuda externa respecto al Fondo Monetario Internacional. Y es muy paradójico que en un momento en el que el fondo se encontraba también en una crisis, porque se había abandonado el patrón dólar había sido devaluado para poder competir con las florecientes industrias orientales. Sin embargo, en nuestro país va a defender a rajatabla la política ortodoxa de Martínez de Hoz, que no va a llevar nunca a este país un buen camino. En 1988, nuestro país va a entrar en default como consecuencia del proceso de endeudamiento que se había iniciado durante la dictadura militar. En el 92 se va a concretar el Plan Brady y va a ser el ministro Cavallo quien empiece las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y Cavallo va a proponer este sistema de convertibilidad de un peso a un dólar que no va a ser más que algo ilusorio y que solo va a funcionar dentro de las fronteras nacionales, pero que cualquiera que haya viajado al extranjero sabe que iba a cualquier casa de cambio del exterior y un peso no valía un dólar. Y en el 2001 van a tener que entrar con el gobierno de la Rúa en un megacanje para estirar los plazos de vencimiento porque ya no se podía pagar la deuda.
Cavallo va a ser quien trabaje con el megacanje y el megacanje no va a ser más que llevarnos a una crisis financiera y social terrible que terminó en un default financiero y que aparte dejó en nuestro país más de 20 muertos y se llevó puesto al gobierno de Fernando de la Rúa. Si recurrimos a los datos que tenemos de nuestro país, vemos cómo es en este gobierno, en el de Mauricio Macri, donde más deuda se ha tomado con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ha sido un préstamo más que extraordinario que no se le otorgó a ningún otro país. Después, el megacanje con De la Rúa, anterior a él, el préstamo que se le hizo a Duhalde para sostener la crisis, y después el doctor Carlos Saúl Menem. Mucho después, los préstamos, probablemente también por el valor que tiene el dólar en nuestro país, han sido menores, pero igualmente la historia se mantiene. Recién esta historia va a cambiar cuando el doctor Néstor Kirchner se decida terminar con la relación con el Fondo Monetario Internacional y pagarle por completo la deuda que teníamos con ellos, obligando al fondo a sacar todas sus oficinas de nuestro país y sus enviados y dejar de controlar las políticas económicas y sociales que el país quería desarrollar. Si vemos las distintas tapas de los diarios, vemos cómo era claro que durante la dictadura militar el Fondo Monetario Internacional apoyaba no solo a la Junta, sino que la reconoce como un gobierno y le otorga los primeros créditos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo podemos establecer una comparación entre el dinero que ha pedido Mauricio Macri y el que ha pedido Fernando de la Rúa? Y cómo lo que se nos pide siempre es lo mismo: recortar como única salida posible, y el recorte siempre implica dejar gente sin comer, sin trabajo y terminar con la industria nacional. Por suerte los argentinos hemos aprendido bastante y la verdad que cuando nos dicen Fondo Monetario Internacional no nos queda más que el recuerdo de todos los dolores, el hambre y la crisis que hemos pasado cada vez que intervinieron en nuestro país, y vemos cómo cuando Macri decide volver al fondo hay protestas y hay manifestaciones sociales en contra de esta vuelta al Fondo Monetario Internacional, que como vemos 2 años y medio después no ha sido más que ajuste, baja de jubilaciones, baja de asistencia social, de políticas de salud. Más allá de la encerrona de encontrarnos de vuelta en no poder solventar esos créditos y no poder pagarlos ni haberlos visto puestos en ningún lugar que favorezca a la sociedad. Por otro lado, podemos ver la tapa de Néstor Kirchner cuando le paga toda la deuda al Fondo Monetario Internacional y la representación simbólica que eso tuvo para los argentinos, por fin desligarnos de ese organismo internacional que tanto daño nos había hecho a nosotros, como a Grecia y como a muchos otros países a los que les ha prestado dinero, y como cada vez que volvemos, lejos de sentirnos salvados o ayudar a que el país crezca o fomentar la industria nacional, siempre terminamos en un pronóstico de pobreza, de aumento de la indigencia, de la pobreza, baja de jubilaciones, desempleo en el Estado. Y tampoco vemos que se logre una estabilidad cambiaria, porque en realidad lo que el fondo siempre nos propone con sus políticas neoliberales es dejar que el dólar fluctúe a los valores del mercado en un país que no produce dólares y que aparte decidió deslindarse de los impuestos que hacen que recaudemos dólares, como las exportaciones. Por otro lado, siempre nos piden que abramos las fronteras a las importaciones extranjeras con las que evidentemente la industria nacional no puede competir, y en un mundo donde la política neoliberal en los países desarrollados tiene muy en claro que necesita de políticas proteccionistas muy duras y muy severas para protegerse de estos cataclismos en los que entramos los países subdesarrollados por seguir recetas que no son aptas para nosotros de ninguna manera. Por último, elegí esta imagen que me parece que grafica bastante bien
el yunque que significa para nosotros cada vez que el Fondo Monetario Internacional interviene en nuestro país prestándonos dinero, no hace más que hundirnos en la pobreza, en la miseria, en la desesperación y en la crisis social. Actualmente nos encontramos frente a una decisión muy difícil de elegir continuar con este modelo neoliberal salvaje que nos propone el macrismo o votar un cambio que de verdad sea un cambio en este caso, pero que sabemos muy bien que no es que después del 10 de diciembre tendremos un país que florezca y donde ya no haya pobres ni indigentes y vuelvan las industrias y el trabajo. Nos espera ciertamente quizás más de una década de una profunda reconstrucción y un profundo sacrificio por un préstamo que nos dieron hace 2 años y medio, y que no hizo más que seguir hundiendo todo lo que habíamos logrado desde que logramos salir de las políticas a las que nos obligaba el fondo por deberles dinero. Por lo tanto, puedo concluir que realmente el Fondo Monetario Internacional no cumple con sus objetivos. Sus objetivos están ocultos, no son más que mantener la hegemonía de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados, no permitirles un desarrollo, hacer una intromisión en sus políticas nacionales, quitándoles soberanía, y no es más que un organismo que permite a unos pocos mantener el control sobre el resto de los países, como siempre ha sido desde que se firmó el acuerdo de Bretton Woods y que nacieron estos organismos internacionales. Le agradezco por ver el video. Mi nombre es Janina Elizabeth Vázquez y pertenezco a la unidad de gestión de Zárate.